El Ayuntamiento de Río Gordo y Pollo San Juan patrocinan este programa. Buenas tardes y bienvenidos un lunes más a este rinconcito donde nuestro patrimonio y aquellas tradiciones que nos contemplan, que nos hacen esta ciudad histórica, monumental, cultural, se reflejan en el día de hoy en PTV. Hoy tenemos una nueva exposición que nos viene dada y que ya hemos hablado de ella, pero vamos a profundizar más en la figura de Francisco Buiza, en toda su producción y especialmente en la que está expuesta y está visible en Ars Málaga, Palacio Episcopal, desde unas semanas hasta el mes de septiembre. Para ello nos adentraremos en la vida y en la obra de Francisco Buiza, del escultor sevillano, nacido en Carmona, pero antes, como siempre, destacar al personaje que traemos a colación en el día de hoy para hablarles de esa persona que ha hecho grande Málaga, que ha hecho grande Málaga en otros lugares de España, como es el caso que nos ocupa, y que muchas veces se escapa de nuestro conocimiento, puesto que creemos que a lo mejor el barrio de Salamanca tiene nombre por algún madrileño, y evidentemente sepamos pues por qué y quién le da el nombre al barrio de Salamanca de Madrid. José de Salamanca y Mayol nace en Málaga en el año 1811. Empresario, político y aristócrata revolucionario, fue alcalde, diputado, ministro de Hacienda y senador vitalicio en las Cortes españolas. En 1839 obtiene el monopolio de la sal y comienza a invertir en la Bolsa de Madrid. Poseía una gran fortuna y poder adquisitivo. En el sector de la construcción, José de Salamanca y Mayol creó el barrio de Salamanca de Madrid. También invirtió en el ferrocarril. Construyó la línea Madrid-Aranjuez y en 1845 se constituye la Sociedad del Ferrocarril de esta línea. También invirtió en Europa y América, existiendo en este último un barrio con el nombre de Salamanca en su honor. Aun habiendo sido uno de los poseedores de la mayor fortuna de España, a partir de 1860 sus negocios comenzaron a declinar. En esta época obtuvo el título de Marqués de Salamanca. Finalmente murió endeudado en 1883. Toda una historia. Así pues ya saben de dónde proviene y quién le da nombre tanto a un barrio iberoamericano como al propio barrio madrileño de Salamanca. Y a ti, Salamanca, que también es una marcha que nosotros tenemos en el acervo cultural y patrimonial y compositivo de nuestra ciudad, y me viene bien para adentrarnos en la exposición que les anunciaba anteriormente. Ya hablamos de ella con anterioridad, pero queríamos catalogar y inmiscuirnos en esa exposición de una manera más extensa, y para ello tenemos hoy la agradable visita de Ignacio Castillo, hermano mayor del Cautivo y de la Trinidad, y uno de los miembros destacados de el organigrama de esta exposición. Muy buenas tardes, don Ignacio. Buenas tardes, ¿qué tal? 50 años que se cumplen de la bendición y de la hechura de la Virgen de la Trinidad, por lo que con esa conmemoración y con esa efeméride se lleva a cabo en Ars Málaga, el Palacio Episcopal, esta exposición que nos muestra no solo, evidentemente, a María Santísima de la Trinidad coronada, sino 50 piezas de la obra, o una parte de la obra de Francisco Buiza, que es el autor, por ende, de la Virgen Trinitaria. Sí, la cofradía teníamos claro que en el año 2018 tenía que ser especial y muy trinitario, porque se conmemora, como acabas de decir, el 50 aniversario de la bendición de la Virgen de la Trinidad, que no de la hechura. La imagen se hace en el año 63, en el verano del 63, justo después de que Francisco Buiza tuviera un accidente de tráfico que le dejó bastante secuelas a nivel físico, e incluso yo me atrevería a decir que psíquico también, y hace esta imagen porque no le llegaban encargos de entidad debido precisamente a esas dolencias que arrastraba, y la tuvo en su casa durante 5 años, hasta que la cofradía, a través de Juan Casillas del Nido, un prolífico diseñador y yo creo que el padre del actual modelo de Semana Santa que conocemos en Málaga, pues convence a los cofrades del Cautivo para que sustituyan
la imagen primitiva que sirvió para fundar la cofradía en el año 34 por esta nueva, actual, que lleva más de 50 años, que lleva en concreto 50 años al culto en la cofradía. Y teníamos claro que dentro del cronograma de actos previstos para celebrar el aniversario, quizás el más ambicioso era esta exposición, porque no queríamos desvincular a la obra de su autor. Y teníamos muy presente a Francisco Buiza desde el principio, desde que se inauguró el programa de actos con el cartel del aniversario, obra de Martín España, el 8 de diciembre, y esta exposición, pues, de alguna manera viene a representar esa preocupación, ¿no? Y ese homenaje que la cofradía quiere rendir al autor de la Virgen de la Trinidad. Ignacio, la organización, como decíamos, parte desde la propia Corporación Nazarena, del Cautivo de la Trinidad, y después en la confluencia con Ars Málaga, puesto que ya se había mostrado anteriormente con la exposición de la talla de Jesús cautivo, después de su restauración por el taller de Miñarro, del profesor Miñarro, que había una buena confluencia tanto expositiva como dialogante entre los dos. El lugar estaba elegido, Ars Málaga forma parte, al igual que el delegado de patrimonio del Obispado de Málaga, al igual que Miguel Ángel Gamero, al igual que Gonzalo Talecu, que es el gerente de Ars Málaga. También conformáis diferentes comisarios, tanto artísticos como científicos. En este caso, Miñarro no podía faltar a la hora, incluso a la hora de mostrarla a los medios de comunicación, estuvo allí presente y fue el que dirigió todo el programa iconográfico. Después contamos con Miguel Ángel Blanco, aparte de la cofradía. Después también hay un capítulo en el que aparece un comité, de tanto familiares de Francisco Buiza como su propio biógrafo, Martínez Leal, y un comité propio de la cofradía, con lo cual la exposición está englobada por muchas personas, incluso también después con la intervención, documentación y facilitación también de documentación de Alejandro Morante, ¿no? La participación de Ars Málaga es tan importante en esto que de otra manera no se hubiera podido celebrar la exposición. Si no llegamos a contar con el respaldo del propio obispado, hubiera sido como muchísimo más complicado la posibilidad de que nos cedieran, nos prestaran las imágenes solicitadas para que formen parte de la exposición. Es decir, contar con Ars Málaga y la experiencia y la trayectoria que tiene en este tipo de exposiciones, pues sin lugar a dudas es un aval y es una garantía, y eso se ha notado a la hora de recurrir a cofradías, a órdenes religiosas, templos particulares, ¿no?, que han cedido desinteresadamente pues sus obras. Y es la cofradía en la que se dirige a Ars, pero la confluencia a la que te referías es tal que finalmente ha sido una coorganización de la exposición, y nos pusimos en manos, en este caso, de los mejores. Ahí están, por ejemplo, exposiciones anteriores como la de Huellas, como la de Aleluya en Belén, la más reciente de Fernando Ortiz, e incluso una experiencia parecida que tuvo la Archicofradía de la Pasión en un homenaje a Ortega Bru, ¿no? Entonces la participación de Ars es decisiva en este caso, y luego posteriormente pues todo lo que has señalado, el comité científico compuesto por el comisario de la exposición, Juan Manuel Miñarro, discípulo de Buiza, con el que entablamos relación el año pasado a raíz de la restauración de la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo. Ya hace un año le propusimos, cuando esto no era más que una idea, un apunte, la posibilidad de que fuera el comisario de la exposición. No solo dijo que sí con entusiasmo, sino que lo dijo con emoción, porque creo que Miñarro tiene muy presente la figura de su maestro, y de alguna manera también ha querido participar en este homenaje que se le ha hecho desde Málaga. Sin lugar a dudas, Málaga es una tierra de referencia en la obra de Francisco Buiza, más incluso diría que la propia Sevilla, la ciudad donde trabajó y tuvo su taller en el Corralón de los Artistas. Que lo tienen hasta ellos claro, que ya es complicado de vez en cuando. Ha habido algún comentario en Sevilla haciendo alusión precisamente a cómo ha tenido que ser Málaga la que le haga un homenaje, el tan merecido homenaje a Buiza. Bueno, pues que lo hubieran hecho antes. Claro, eso es una cuestión en la que yo quería destacar. Esta exposición ya no es, evidentemente,
algo que gira en torno, que también lo hace, a la imagen de la Trinidad, sino que es la conmemoración lo que hace mover esta exposición. Pero se mueve una exposición no absolutamente ya solo por la Trinidad, sino porque Francisco Buiza y Málaga son indisolubles. La relación que hay imaginera o la Málaga cofrade, en este caso que conocemos, no se conocería actualmente sin la participación de Francisco Buiza. Y sin lugar a dudas, de las mejores obras creadas por este artista sevillano, la gran mayoría o una gran parte de esa obra está en Málaga, la otra está en Cádiz. Y Sevilla es receptora de una parte minúscula en comparación a provincias como Málaga o como Cádiz dentro del panorama escultórico de Buiza. Y tenemos las mejores obras, sin lugar a equivocación, destacadas por historiadores, doctores, que referencian que Buiza nos dejó y nos legó lo mejor de su obra, llámese la Virgen de la Trinidad, el Crucificado de la Agonía, miniaturas, Niños de Dios. Quizás a lo mejor en ese aspecto nos dejó las grandes obras. Las obras de menor tamaño quizás quedaron más repartidas entre Sevilla, Cádiz y otros lugares, aunque Málaga también es receptora de las mismas. Eso lo pone en evidencia, y el comentario que tú acabas de hacer. Yo creo que no podía ser de otra manera que en Málaga en ese aspecto, y la Cofradía del Cautivo ha tomado ese testigo. Pero sí es verdad que he escuchado ya también ese comentario en aquellos que dicen en Málaga nos acogió el sitio a Francisco Buiza, nos lo cogió a Bru en su momento también, y Fernando Ortiz ha demostrado, ahora vendrá una de Mena. Seguimos en el punto de mira, cosa que antes no ocurría. Sí, la verdad que nos estamos destacando por ser capaces además de conjugar lo que es la tradición barroca por excelencia de la Semana Santa con un estilo inconfundible de exponer esas piezas, ¿no? Y que yo creo que forma parte también de la clave del éxito de la museografía, ¿no? de Málaga. Tú lo acabas de decir, yo creo que Buiza tenía muy claro quién le encargaba las cosas y la procedencia de las hermandades que le encargaban las cosas. Y se da la coincidencia además de que, por ejemplo, en Málaga están los referentes de las distintas fases artísticas por las que la propia carrera de Buiza evolucionó. Y sin ir más lejos, 3 de las Dolorosas que procesionan en la Semana Santa de Málaga son ejemplos significativos de esa evolución. La Virgen de la Caridad, año 48, la primera Dolorosa, que realiza cuando todavía era un aprendiz de Sebastián Santos y que infinitamente influenciado también por la obra de su maestro, de Sebastián, a la que veneró hasta el momento de su fallecimiento, porque Buiza veneraba a su maestro lo mismo que la cantidad de discípulos enorme que dejó Buiza siguen venerándolo a él, ¿no? Es decir, que quizás fue, además de un artista neobarroco, referente indiscutible de la imaginería de la segunda mitad del siglo XX, fue también un maestro que, además de su obra, legó los referentes actuales de la imaginería del siglo XXI. Miñarro, Álvarez Duarte, etcétera, etcétera, Juan Ventura, Berlanga de Ávila, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego está la Virgen de la Trinidad, año 63, donde empieza ya a ensayar su propio estilo y donde establece un referente de belleza de sus Dolorosas indiscutible, y posteriormente quizás ya en el año 70 la Virgen de la O, cuando ya es un poco más el Buiza más expresivo, que más se prodigó, ¿no? en su faceta como escultor. Y sin lugar a dudas, en la capilla del Palacio Episcopal, donde se veneran, están expuestas las imágenes de la Virgen de la Trinidad, también está el Cristo de la Agonía. Yo creo que es el exponente más significativo del Buiza más vehemente de su producción, el más desgarrado, y el que antes de llegar a unas imágenes con una expresión mucho más serena, como por ejemplo el Cristo de la Humildad, también de Málaga, su obra póstuma, pues Cristo de la Agonía representa ese culmen del dramatismo, ¿no? en su crucificado. Estamos viendo imágenes de la exposición, como estamos hablando. Hay un lenguaje expositivo, como tú aludías anteriormente, un lenguaje que va por las fases creativas a las que ha hecho referencia anteriormente, la creación de Niños de Dios, en las que era totalmente un virtuoso.
incluso en la de todo, los angelitos. y todo lo contrario, es decir, el dramatismo con la que esculpía sus imágenes de Cristo no tiene nada que ver con la delicadeza con la que llevaba a cabo los modelos infantiles, los angelitos, los querubines o Claro, los niños Jesús. y sobre todo porque la creatividad le surgía en imágenes de este tamaño, de tamaño reducido, donde prácticamente me refiero a la creatividad porque si vemos y analizamos a través de la exposición, por ejemplo, cuerpos de crucificados, vemos que todos tienen una similitud. Y Buiza realizaba un cuerpo y después cambiaba anatomías en brazos, pureza y prácticamente la cabeza, pero había cuerpos que servían para un yacente como para un crucificado, ¿no? Y eso se veía y se demostraba mucho en los crucificados, por eso lo analizamos tan rápidamente de que esa imagen corresponde a Francisco Buiza. En esa exposición podemos ver las tallas de Dolorosa, las tallas de crucificado, pero es importante la presencia del crucificado de la Agonía y de la Virgen de la Trinidad en la capilla, es decir, cualquier hermano, cualquier devoto, cualquier malagueño o malagueña que se pase, puede pasar por la capilla sin pasar, es decir, que sigue siendo un lugar de culto y siguen siendo imágenes veneradas, además de expuestas artísticamente. Sí, el Palacio Episcopal, al ser un BIC, obligatoriamente tiene un horario diario en el que las personas pueden acceder de forma gratuita sin pagar los 3 euros de entrada, en el caso de los residentes en Málaga, y por supuesto pueden postrarse ante el Cristo de la Agonía y la Virgen de la Trinidad y rezar como si estuvieran en sus capillas. En este caso, bueno, yo creo que la manera en la que se exponen las dos imágenes, sin lugar a dudas, es muy digna y también sirve para redescubrir, ¿no?, estas imágenes que creemos que conocemos, pero que de esta manera también se ponen aún más en valor. Y junto al Cristo de la Agonía, a la Virgen de la Trinidad, sin lugar a dudas, creo que una de las piezas más destacadas es el tránsito de San Juan de Dios, que viene del Museo de la Casa de los Pisas de Granada, que es del año 82 y también es un buen resumen del Buiza consagrado, ¿no? Se termina de realizar poco antes de su fallecimiento, el 1 de marzo de 1983, y de alguna manera se refleja pues cómo Buiza era capaz también de evolucionar, ¿no?, en su creatividad. Has dado un dato que muchas veces no se conoce y es estamos celebrando el 50 aniversario de la bendición en un mes de febrero del año 68, pero no así de la hechura, es decir, de la realización de la talla en madera, una talla en madera que no tiene barro anterior, es decir, no se hizo un barro y después se pasó a madera, sino que la talló directamente. Era cabeza y las manos, que es la configuración de una dolorosa, además de la de banadera, y una dolorosa que tuvo allí, como tú bien argumentabas, que tuvo durante un tiempo en su taller, en la calle, en el taller de los artistas, en el callejón de los artistas, calle Viriato, y en el que como buen amante de los artistas, de la Semana Santa, del arte en general, y también como ese comerciante que era Juan Casillas del Nido, junto con Villarreal, Francisco Buiza, conocía de la existencia de esta imagen, al igual que conocía de las características artísticas, puesto que esta imagen no se ampara a ninguna otra que Buiza haya realizado con anterioridad. Evidentemente hay gestos y fisonomía que son claves, pero la imagen de la Trinidad se separa de la producción general de Buiza y crea un prototipo dentro de su imagen. Por eso hablamos de la importancia de esta imagen y del escultor. Sí, y para mí fue una gratísima sorpresa y alegría el día de la inauguración, que invitamos a familiares de Buiza, que me contaron cómo para su tío, para Paco Buiza, la Virgen de la Trinidad supuso un antes y un después, era su virgen, y hablaba maravillas de ella y cómo la echaba de menos. Tuvo 5 años en su casa, ni siquiera en su taller, en su casa. Entonces, quiere decir que le cogió muchísimo cariño, y me imagino que si la vendió sería porque en ese momento necesitaba desprenderse de ella por razones
monetaria, Claro, ¿no? como ha Económica. ocurrido en tantas ocasiones. Y el profesor Miñarro, pues también, obviamente, él llegó al taller de Buiza bastante después, en el año 77, coincidiendo con la ejecución de la imagen del éxtasis de Santa Rafaela, que también se expone en la exposición, pero Miñarro sí que también hace un claro paralelismo entre los gustos estéticos de Buiza, al que considera que tenía, y lo define muy gráficamente como esponja, una cámara fotográfica en los ojos, es decir, como si ahora que estamos con los teléfonos móviles constantemente haciendo fotos de todo lo que vemos, a Buiza no le hacía falta. Él con la contemplación le bastaba. Se quedaba con lo que veía, lo que le gustaba y después intentaba reproducirlo. Hemos hablado de los paños de pureza de los crucificados, el Cristo de la Clemencia de la Catedral de Sevilla, llevan exactamente ese mismo modelo de paño de pureza. Montañés y Mesa eran sus referentes, completamente, sus grandes referentes, además de su pueblo, su Carmona, de Carmona. natal, donde son referencias determinados nazarenos y un atado a la columna de Carmona, así como toda la magnificencia que hay en Carmona. Y en la Virgen de la Trinidad, el profesor Miñarro destaca aspectos de la obra de José Montes de Oca, mucho más suavizados, no tan dramáticos como la obra de este escultor del 18, y de Juan de Astorga, porque una de las imágenes favoritas y predilectas de Buiza era la Virgen de la Esperanza de la Trinidad de Sevilla. Hay una cuestión en el mensaje expositivo, que si vemos determinadas imágenes, y lo has referenciado tú antes, vamos a notar un cambio en la gesticulación, en la dulzura propia de las imágenes, o por el contrario, en esa fuerza expresiva o esa vehemencia de la talla, y coincide drásticamente y prácticamente con ese accidente que tuvo en el año 62, después, bueno, su estancia en el Hospital de la Sangre, que también tiene ahí una confluencia anecdótica, ¿no? Sí. Con la hechura del crucificado de la sangre de San Benito, que por cierto, nosotros, Málaga, contempla y tiene en la Victoria al primer modelo de ese crucificado, porque por cuestiones de tamaño tuvo que realizar una segunda imagen, que es la que tiene San Benito. Nosotros, la Hermandad de la Humildad, que lo tiene en posesión, y que está y aparece en esta exposición, tiene el crucificado de la Victoria, denominado de la Victoria, que es ese modelo que cabalga entre San Benito y un crucificado muerto que tenemos nosotros en propiedad. Sí, existen diferencias formales que a simple vista a lo mejor no son evidentes, pero en la contemplación y el estudio de las imágenes sí que existen distintas, morfológicamente diferencias que permiten distinguir las imágenes. El crucificado de la sangre se bendice en enero del 66, el Cristo de la Victoria de Málaga se bendice en marzo del 66, solo le separan 2 meses. Existe también una leyenda respecto a eso, de si uno iba a ser primero y después por el tamaño. Según Miñarro, eso no es así, fueron encargos distintamente diferentes, y que no son los únicos modelos parecidos que existen. Hay un Cristo de la Veracruz también en un pueblo de Sevilla que guarda una similitud muy grande con estos modelos, pero sí que es verdad que el crucificado de la sangre está en la Hermandad de San Benito 4 años esperando a que Buiza se reponga del accidente. El accidente de moto en el puente de la Algaba ocurre poco después de firmar el contrato. La hermandad demuestra una paciencia infinita y afortunadamente, porque es la obra que abre las puertas de Buiza y le permite ser reconocido también en su ciudad natal, en Sevilla. A partir de ahí pues vienen otros encargos como el Cristo de la Columna y Azotes de Cigarrera, o el Resucitado de la Hermandad de la Resurrección, que es todo un despliegue técnico brutal, ¿no? De un gran virtuosismo. Y después ese accidente además le deja una secuela, le deja una cojera evidente, con lo cual también yo creo que el carácter ya le venía, ¿no? Pero también hablan, todos aquellos que lo conocieron, del carácter que tenía Francisco Buiza, de cómo te recibía, de cómo te trataba, o una magnificencia, o te echaba a patadas del taller, cosa que hablan mucho de los malagueños que estuvieron allí. El tigre de feria le conocían. Claro, claro. Entonces, ese carácter después era correspondido a la hora de realizar una imagen, y lo vemos en esta exposición de Ars Málaga, pero también, por otro lado, la dulzura que encontraba ya a finales de los 70, 80, hasta el año 82, en imágenes como Humildad, pero sobre todo
en los niños de Dios, en los querubines, en los ángeles, eran totalmente otra configuración de dulzura, con referencia a imágenes como el coronado de espinas de Córdoba, ¿no? Coronado de espinas de Córdoba, un buen ejemplo de ese dramatismo. El profesor Miñarro hace un paralelismo también entre los dolores físicos que experimentaba Buiza prácticamente a diario por culpa de esa lesión en la cadera. El año 62, pues nos podemos imaginar que una prótesis de cadera no tiene nada que ver con la que se puede implantar ahora en el siglo XXI, le dejó muchísimas secuelas, se tenía que ayudar de un bastón para poder caminar, evidentemente también le dejó secuelas psíquicas, y está claro que conforme fue avanzando se fue dulcificando. Y está ahí el Cristo de la Humildad, como ha hecho referencia, incluso el propio Cristo de la Exaltación de Fusionada no tiene nada que ver tampoco, siendo un crucificado, con el Cristo de la Agonía. Pero también es verdad, y como cuenta Miñarro, claro, Miñarro cuenta las partes de suya como discípulo, ¿no? Y el gran cariño que todavía profesa a Buiza. Había muchas personas que se acercaban con intereses ocultos a Buiza, él lo sabía detectar y eso hacía que saliera ese carácter. Pero una persona con mal genio, que fuera un borce, que fuera un ogro, como muchas veces también se le ha querido representar, no hubiera tenido esa legión auténtica de discípulos. Cuando él se preocupaba ya no solo por esculpir, sino por formar a nuevas generaciones, los discípulos verían algo también en él, ¿no? Para permanecer a su lado hasta que abrían y se independizaban. Y después es importante en esta exposición que vamos a ver obras que de otra manera no las podríamos ver a no ser que fuéramos a los domicilios de los particulares que las poseen. Sí, hay muchas piezas también procedentes de particulares que se han prestado igualmente a participar en la exposición y por tanto lo agradecemos de forma muy, muy sincera. Y bueno, aquí en el catálogo, por ejemplo, que ha salido precisamente hoy de imprenta y que se puede adquirir en el Málaga, en el Palacio Episcopal, pues hay viene toda la relación de obras y aparte, como es lógico, de imágenes procedentes de Sevilla, de Granada, de Cádiz, de la provincia de Málaga y de particulares, ¿no? Gracias a ellos, pues mira, Buiza se prodigó mucho en pequeños encargos y algunos de los ejemplos representativos de su obra en este sentido están también expuestos en la exposición. Claro, pero decían que ya Buiza entró en confluencia entre el artista que crea y el artista que tiene que vivir. Ese artista bohemio que vivía de su obra y con 3 o 4 cosas, cuando la familia ya tira un poquito del artista, tiene que convivir y crear y ganar y sustentar a una familia y a una serie de generaciones venideras, con lo cual ya lo del artista, el arte por el arte, ya va menguando y la confluencia de todos los pagos que hay que realizar en el día de hoy, y eso ahí se empezaron a ver con artistas como Buiza, el cambio generacional hasta llegar a nuestros días, que ya son otras generaciones, ya no es ni la de los discípulos de Buiza. Es completamente diferente. Ten en cuenta que bueno, la producción de Buiza es ingente. Todavía se están catalogando piezas, y eso que estamos hablando de un artista prácticamente contemporáneo. De todo lo que hizo, pues hay cosas que no saben. Se sabe que la hizo Buiza y se están descubriendo. El libro de Pedro Ignacio Martínez Leal, que ha participado como comisario científico de la exposición en el comité, recoge una parte de lo que se conocía hasta el momento. Con esta exposición han salido cosas nuevas, ¿no? Que se desconocía la autoría de Buiza. Y estaba claro, y hemos hecho una alusión velada durante un momento del programa, que Buiza sabía perfectamente quién le encargaba las cosas. Entonces ahí se veía también la calidad. No era lo mismo trabajar para una hermandad de Málaga, una capital de una Semana Santa muy importante, que él sabía y valoraba, a un pueblecito, una aldea, una villa pequeñita donde la repercusión de esa obra iba a ser indiscutiblemente mucho menor, y ahí sí se veía a lo mejor un pequeño salto de calidad, precisamente porque era tanto lo que tenía que trabajar, porque nunca se valoró él suficientemente, ni pedía a lo mejor el dinero que realmente valían sus obras. Él, con tal de poder seguir adelante y subsistir, tenía suficiente. No murió en la indigencia, ni muchísimo menos, como ocurrió con otros compañeros de profesión, Antonio Eslava, por ejemplo, pero tampoco murió millonario. Y claro, pues
eso se nota, pues no era tanto lo que ingresaba por su trabajo como tanto trabajo como hizo. Y luego otra cosa que ahora mismo ahora sería imposible. Buiza no estaba dado de alta de autónomo ni de nada hasta los pocos años antes de morir, sencillamente porque no hacía falta. Y ahora, imaginaros un taller con tantísimos alumnos dados de alta, no sé, sería es inasumible. Imprescindible. Bueno, nosotros no vamos a fallecer porque volvemos y renaceremos, pero eso será después de la publicidad. Volvemos enseguida y seguimos hablando de Ars Málaga y de la exposición de Francisco Buiza en torno a los 50 años de la bendición de la Virgen de la Trinidad. Este sábado tienes una cita con el Día del Gazpacho en Alfarnatejo, mercado de productos de la zona, con degustaciones a mediodía y por la noche del gazpacho de los Tres Golpes en cuencos de barro, acompañado de tortilla de patatas, baile con las orquestas Al Alba y El Tumbao, actuación estelar a las 6 de la tarde de Bordón 4 y a la 1 de la madrugada, concierto especial tributo a Mecano. Día del Gazpacho en Alfarnatejo, fiesta de singularidad turística provincial. Elige entre más de 40 platos de comidas caseras preparados para llevar. Más de 50 años asando pollos en Málaga. Servicio a domicilio ininterrumpido de 1 a 10:30. Porque somos diferentes. Somos Pollo San Juan. Somos de Málaga. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas, sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular. Ella sabe que en julio y agosto podrá acudir a su centro de salud y su hospital. Él sabe que en verano podrá verlo su especialista. Ellos saben que también en la playa recibirán la asistencia que necesitan. En verano tu tranquilidad está 100% garantizada. Sanidad Pública Andaluza. ¿Cuándo y dónde la necesitas? Junta de Andalucía. Volvemos y resucitamos, cual ave fénix o cual resucitado de Francisco Buiza. Así pues, como lo prometido siempre es deuda, nosotros siempre también volvemos con una palabra, una frase, una expresión de nuestro vocabulario, de nuestro conocimiento de vocabulario, de nuestro hablar cotidiano y diario y de las circunstancias que nos hacen ser pues un referente en cuanto a esas palabras que nos comemos, que le ponemos de más, o un referente en cuanto a la forma de hablar, de dirigirnos, de expresarnos y de comunicarnos. Sepamos, pues, cuál es la palabra que traemos en el día de hoy a nuestro vocabulario. Es evidente que si en Málaga decimos zoque, muchas personas no lo asociarán a ninguna comida o cuestión gastronómica, pero gran parte reconocerá en la denominación al gazpacho, pues en esta tierra se ha utilizado esta palabra para nombrar esta sopa fría, aunque también se incluye la zanahoria en la elaboración de este plato eminentemente malacitano. Una denominación que ya no se escucha tanto, pero con la que nos hemos criado, y efectivamente solo en Málaga se da esa sopa fría con la inclusión de la zanahoria, con lo cual también gastronómicamente es única y exclusivamente nuestra. Como única y exclusivamente nuestras son las imágenes que Francisco Buiza realizó y como único referente en esa magnificencia, pues tenemos la mejor muestra de imágenes realizadas por Francisco Buiza junto a otras provincias, pero nosotros tenemos una de las mejores muestras de ese siglo XX, de finales del siglo XX, que ha marcado el devenir hacia el siglo XXI. Esa exposición de Francisco Buiza en Ars Málaga, Palacio Episcopal, organizada tanto por Ars Málaga como por la Cofradía del Cautivo y de la Trinidad, es hoy nuestro referente y por eso Ignacio Castillo, hermano mayor del Cautivo y la Trinidad, está con nosotros exponiéndonos todas aquellas cuestiones que tengan que ver con esta muestra. Hablábamos del Francisco Buiza antes y después del accidente.
de la hechura de la Virgen de la Trinidad y de la posterior bendición años después, desde el 63 al 68, que se bendijo, de particularidades de la exposición, como obras que no se van a poder ver, puesto que pertenecen, son propiedad individual, y todo ello configura esta exposición 50 piezas. Aproximadamente son las que componen la misma, y vamos a ver al Buiza de los crucificados, de las dolorosas, de los niños de Dios, de los evangelistas, de los arcángeles, pero también a un Buiza no apócrifo, pero sí civil, ¿no? En el sentido en que Buiza también tenía una producción no eclesiástica, no religiosa, con imágenes como Diana, como que pudimos ver en la obra de Martínez Leal, y que muestran, como tú decías, un Buiza que es irreconocible en muchos aspectos. Sí, él no dejó de investigar y no dejó de aprender de una manera muy autodidacta, aunque se tuvo su maestro, como hemos dicho antes, Sebastián Santos, pero él a lo largo de su trayectoria no dejó de ensayar, ¿no? Hasta en crear su propio estilo. Tú también lo has dicho, la referencia montañesina y de Juan de Mesa, de los grandes escultores del barroco sevillano del siglo XVII, siempre estuvo muy presente en su obra, hasta que ella consiguió, yo creo que Buiza se dio cuenta de que Buiza era Buiza, ¿no? Yo creo que también se dio cuenta cuando, y lo cuenta Miñarro, claro, yo no tuve la gran suerte de conocerlo, aunque me hubiera encantado, aunque aun a riesgo incluso de que me hubiera podido echar del taller, ¿no? Pero Miñarro cuenta cómo Buiza se da cuenta de que es Buiza cuando ya pide presupuestos y las cofradías se lo aceptan, sin tener que regatear, ¿no? Claro, es que estamos hablando de un hombre que trabajó en el campo, en varios oficios nada relacionados con la imaginería o con la escultura, que gustaba de hacer imágenes en su estancia en el colegio, que después pasó a Sevilla con su madre, con complicaciones familiares, y que al verlo, estamos hablando de Sebastián Santos, al verlo santo y decirle monta taller por ti mismo, empieza con la Inmaculada, que hemos estado viendo, pero imágenes como los evangelistas, hay imágenes paradigmáticas en Sevilla, en Málaga, en Cádiz, en Granada, imágenes como estos evangelistas de la Hermandad de San Benito, que son sin lugar a dudas un referente en una imaginería menor, y si alguien ha destacado en imaginería mayor, podemos ver la cabeza, el boceto de la humildad, como estamos viendo sobre todo, y decías de la afiliación que tenía con el propio Miñarro, y de ahí esa escultura de Miñarro, de su propio maestro. Además es una de las pocas que existen, si no la única me parece a mí, después los utensilios, los elementos herramientas que conserva Miñarro y que ha prestado, son, pues mira, pensar que con una de esas gubias pudo tallar a la Virgen de la Trinidad, pues te da un poquito de escalofríos, ¿no? Que son las herramientas de la imagen a la que tanto queremos y tanto veneramos en la cofradía, ¿no? Y en buena parte de Málaga. Después ahí estamos viendo también esa... con aquellos coetáneos con los que compartió algunos años, Castillo de las Trucis, Sebastián Santos, Ortega Bru, y imágenes como la de la humildad, pero también el atado a la columna de la cigarrera, que es también un paradigma en la imaginería andaluza. Sí, en ese primer espacio de la exposición que estamos viendo ahora mismo en imagen, lo que se ha pretendido es recrear una especie de taller, ¿no? De cómo sería el taller de Buiza, con esa encimera, con esas figuritas sacadas de punto, de barro, modelos de barro, sin terminar, ¿no? Esas escayolas del Cristo de toda la columna, y otras del el Cristo yacente de Coria del Río, y por supuesto la cabeza de la humildad, que en sí misma ese barro, una auténtica maravilla. Claro, ¿no? Porque en el barro está el arte. Ahí está el arte de Buiza, porque no pudo terminarlo, no pudo policromarlo, y la policromía pues corresponde, ya según también se preguntara, aunque Miñarro ya ha sido el referente, hablábamos de Francisco Berlanga, de los dos discípulos que quedaban, que terminaron la hechura de la humildad, pero ya Miñarro, cuando también lo restauró, ya se reconfirmó como quien, junto con en el taller, realizara y el crucificado que estábamos hablando anteriormente, el de la Victoria. Es una obra de arte que poder rodear en la exposición la imagen y ver la espalda
ya es un acontecimiento acostumbrado de verlo siempre en su hornacina, ¿no? En su capilla de la Basílica de la Patrona. Y además ha sido recuperado por el taller de Santa Conserva, que le ha sometido a un proceso de limpieza muy necesario, por otra parte, que gracias también a la exposición pues se ha podido llevar a cabo. Pues lo que estamos contemplando son los 6 espacios expositivos, incluida la capilla, con la imagen de la Trinidad y el crucificado de la agonía, y son 6 espacios expositivos que nos reflejan la obra, la vida y cada uno de los momentos por lo que pasó el artista. Así se ha querido llevar a cabo. El orden de la exposición refleja la evolución, es un orden cronológico de la obra de Buiza, y se aprecia perfectamente pues cómo fue madurando artísticamente, separándose cada vez más de Sebastián Santos. Las imágenes que aparecen en primer lugar de la Inmaculada de San Benito o de la Divina Pastora del convento de Santa Isabel, se puede apreciar y adivinar a la perfección rasgos de la obra de Sebastián Santos, y cómo conforme pasa el tiempo Buiza va profundizando en su propio estilo, de un estilo desgarrado al más sereno del final de su época. Quizás la gran pena, es que murió con 61 años. Por culpa de un cáncer hepático que se lo llevó en cuestión de 3 meses. Claro, dejó un prolífico taller de escultores, de creadores detrás de él, que siguieron su estela y que después ya cada uno evidentemente ha tomado su camino iconográfico, escultórico, y evidentemente contábamos y decíamos que sin duda alguna hay 2 referentes, uno de crucificado como el de la agonía, además de los crucificados, iconográficamente hablando de Dolorosa, la Virgen de la Trinidad, que son 2 puntos claves en la obra, experimentados y puestos en valor por todos los historiadores, doctores, y por su biógrafo Martínez Leal, la familia, incluso todos los comentarios que se hacen a posteriori, con lo cual es de agradecer el que podamos también ver, porque los hermanos del cautivo de la Trinidad tuvieron que votar en cabildo, evidentemente, que la imagen permaneciera no en su capilla canónica, sino en un lugar también de culto, pero fuera del entorno de San Pablo, y hubo que votarlo en cabildo. Sí. Se aprobó y se le da culto, pero también se pone como expositiva. Y fue muy bien acogido por los hermanos, la verdad que, dicho sea de paso, cuando una junta de gobierno, un hermano mayor en este caso, plantea propuestas que pueden resultar delicadas, ¿no? Por lo novedoso fundamentalmente, retirar del culto de la iglesia de San Pablo la imagen para llevarla a una exposición, a los cofrades más puristas pues le llega a chirriar, ¿no? Y de hecho se han producido manifestaciones en ese sentido, pero bueno, hay que tener la suficiente amplitud de miras como para ser capaces, sin ningún tipo de idolatría, de ver que son obras de arte, pero no son solo obras de arte. O sea, por supuesto son obras de arte destinadas a un fin concreto, que es la veneración y llamar a la devoción de los fieles, pero se pone en valor sin restarle un ápice de la unción de la que gozan en exposiciones como esta. Pues don Ignacio Castillo, se nos va el tiempo agradablemente, desde el 13 hasta el 16 de septiembre, sí, de lunes a sábado en un horario, hasta las 6:30 los domingos, sí, expositivamente, con catálogo, así puedes agradecerte tu catálogo, presencia. Que es importante, porque es una exposición que se merecía un esfuerzo añadido por parte de la cofradía. Hay que tener en cuenta que esto excede la función estatutaria de una hermandad, y que ha supuesto también un esfuerzo por parte de la cofradía y también de las instituciones que patrocinan la exposición, como son el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, la Fundación La Caixa y la Universidad de Málaga, el Vicerrectorado de Cultura. Pues dicho queda, muchas gracias, y nosotros nos vamos corriendo con ese pregón taurino que hicimos referencia la semana pasada, y ahora les dejamos en imágenes y sonidos. Gracias, Málaga la reina. Gracias, Málaga la primera en el peligro de la libertad. Gracias, Málaga la muy noble y muy leal, la muy hospitalaria, muy benéfica y siempre denodada ciudad. Gracias, Málaga,
por tu comprensión, por tu sensibilidad, por tu manera de entender la vida, por tener la mente abierta para aceptar caminos nuevos, por creer que el arte, ante todo, para que sea arte, tiene que ser materia evolutiva. Se me hace muy complicado verbalizar los sentimientos que viví en la Malagueta un día del mes de agosto, concretamente el 17 del año pasado, cuando Crisol vio la luz. Crisol fue y es un sueño que tuve y que tengo desde el momento en el que entendí que el toreo, al igual que la música, la danza o la pintura, se puede fusionar entre sí o con otras variedades artísticas para conseguir atmósferas distintas en las que el artista y los espectadores puedan viajar más allá de lo establecido en los paneles sensoriales habituales. No quisiera dejar pasar esta oportunidad para agradecer a todos los que participaron de una manera o de otra en aquella puesta en escena y ejecución de Crisol. A Guillaume François, que puso su visión de las cosas al servicio de la idea. Javier Conde, mi amigo y una referencia del arte del toreo malagueño. Estrella Morente, la sensibilidad, la voz que viene del alma y el flamenco elevado a espiritualidad. Pitingo, un claro ejemplo de fusión de conceptos musicales inigualable. Alba Chantal, gracias por tu voz y por poner la lírica en el ruedo. La música y los coros de la banda de Gibraljaire enviaron sus notas al espacio circular de la Malagueta. Nuestro amigo Laurent Palliater llegó de Francia impregnado de Picasso para pintar la Malagueta de fantasía y cubismo absoluto. Gracias a todos y, por supuesto, a aquellos que trabajaron denodadamente en la sombra para sacar este sueño al mundo de las realidades y permitir que su éxtasis nos devolviera de nueva cuenta al mundo de Morfeo. Expresar agradecimiento es propio de personas con valores éticos elevados, una actitud de reconocimiento y de justicia hacia aquello que nos permitió crecer en nuestra vida. De esta manera expresaba agradecido a su maestro yacente, el poeta judío malagueño Salomón Ben Garibol. Decía: fíjate en el sol del ocaso rojo, como revestido de un velo de púrpura. Va desvelando los costados del norte y del sur, mientras cubre de escarlata el poniente. Abandona la tierra desnuda, buscando en la sombra de la noche cobijo. Entonces el cielo se oscurece, como si se cubriera de luto por la muerte de Yectiel. Miren, hoy no estamos únicamente en un momento de cambio. Se puede decir que estamos ante un cambio de época. Estamos, según los especialistas, en lo que se podría llamar la nueva revolución industrial. La cibernética, los medios de comunicación, las redes sociales y los nuevos materiales pendientes de alterar las cosas y sus utilidades, como es el caso del grafeno. Este cambio de época ha supuesto un nuevo planteamiento y un cuestionamiento vital en todos los órdenes conocidos: social, cultural, político, deportivo, económico, confesional, etc. Todo está cuestionado. Pero no es solamente que la sociedad evolucione. Si nos paramos a pensar, en nuestro país hemos tenido o tenemos todavía que adaptarnos a aspectos de toda índole, mucho más rápido que en otras sociedades avanzadas en Occidente. En España, apenas 45 años atrás, solamente existía el blanco y negro, un par de canales,
un único mensaje político confesional y éramos ante todo emigrantes. Hoy en día ustedes saben la amalgama cultural y política que disfrutamos. Digo disfrutamos porque, créanme, en la diversidad está la excelencia y no seré yo el que se oponga a esta situación o diga lo contrario. Pero lo que sí expongo de forma directa es que debemos de estar vigilantes de nuestra cultura. Que lo sustantivo, el núcleo de nuestra manera de ser, no se vea diluido entre tanta vorágine sociocultural que recibimos desde muchos puntos foráneos, viviéndose en nuestros días con intensidad y cierta confusión el mestizaje entre culturas. No es fácil cambiar, no es fácil salir de nuestra zona de confort y permitir que otras corrientes culturales se instalen en nuestra proximidad. Todo está cuestionado hoy en día, como decía. Todo tiene que ir buscando su otra ubicación nuevamente. La tauromaquia también. Y para ello tendremos que evolucionar y ofrecer la tauromaquia como un reducto de valores que son perfectamente exportables a la sociedad generalista. Valores que tendremos que predicar y explicar sin desmayo para atraer a nuevas gentes ávidas de seguir modelos de comportamiento que les ofrezcan seguridad emocional, que sean un faro, una guía para el seguimiento vital de las personas, para que los jóvenes tengan suficientes argumentos a la hora de introducirse en nuestro mundo del toro y no decaigan en el camino. Pero repito, hay aspectos que no se deben perder en este ajetreo, que es la constante búsqueda de espacios para los distintos conceptos. La historia, la cultura y los valores de convivencia del ser humano. Esto, si lo mantenemos vivo, provocarán una evolución racional sin traumas que zanjar en el futuro. La tauromaquia, por supuesto, encontrará su nuevo espacio de evolución. Viene de la historia, de la relación íntima entre el toro y el hombre mediterráneo. Es cultura de nuestros pueblos, porque miren ustedes, cultura no es lo que algunos quieren que sea. Cultura es aquello que el pueblo toma como suyo y lo lanza al espacio para que recorra el tiempo y lo retome como propio. El pueblo es el que decide qué es cultura y qué no es cultura. Y el pueblo dice, en lo que hoy se ha dado en llamar la posverdad, qué es aquello que queda después de la verdad perversa, que la tauromaquia es cultura y es arte. En el pasado San Isidro, a pesar de las lluvias y las suspensiones, 650.000 personas acudieron a los toros. Esa es la verdad. Parodiando a mi paisano Blasco Ibáñez, en el final de su libro Sangre y Arena, yo diría, la auténtica fiera es la auténtica verdad. Esto es lo que pretende Crisol. En definitiva, una invitación a la reflexión, y créanme ustedes que ha hecho reflexionar a las gentes y aficionados, porque fue una manera distinta de ampliar de contenido emocional a un espectáculo ya de por sí único. Este aspecto es fundamental. No debemos permitir nunca que nos vacíen de contenido emocional la fiesta. Nos pueden llamar lo que quieran, insultarnos y hasta difamarnos. No importa, para eso ya están los tribunales. Incluso no importa que nos ninguneen las subvenciones y nos roben el dinero legítimo que el toreo ofrece a las arcas del Estado. Que no se nos olvide, es preferible que nos roben el dinero a que nos roben nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender la vida. Es lo que más desean aquellos que quieren abolir la tauromaquia, es desnaturalizar su contenido emocional,
Esto, el contenido emocional, es el sustento que da sentido a cualquier actividad humana. No lo vamos a permitir bajo ningún concepto. Crisol fue una experiencia única y esperamos se pueda volver a repetir. En momentos puntuales, en lugares que entendamos adecuados, en plazas que por su enmarque se adapten al proyecto. Crisol es para todos los aficionados y no tan aficionados que deseen explorar nuevos cambios de sensaciones, porque todos los que participamos del toreo somos personas con un alto grado de sensibilidad para disfrutar y poder captar ese espíritu de Crisol. Para finalizar, quiero pregonar alto y claro a los 4 puntos cardinales la razón de ser de Crisol. El toreo es el arte entre las artes. Por lo tanto, debe de ser susceptible de fusionarse con otras actividades artísticas, aunque sea en momentos puntuales. Eso también lo hizo nuestro querido y recordado, el gran maestro Enrique Morente con el flamenco más puro. Ya lo hizo él. El toreo es la última representación real que existe en todo el mundo, en la cual lo que sucede en el ruedo, que es el escenario de la propia vida, es rigurosamente verdad. Absolutamente lo que ocurre allí es verdad. El éxito y el fracaso, la vida y la muerte. Deseo, y así lo pregono también, que la Feria Taurina de Málaga 2018 sea una demostración contundente de lo que he querido exponer en este pregón. Que los toros embistan y que los toreros salgamos en triunfo con su arte o con nuestro arte derramado en la arena de la Malagueta. Muchísimas gracias y que Dios reparta suerte. Muchas gracias. El Ayuntamiento de Río Gordo y Pollos San Juan han patrocinado este programa.